Pequeña maquinaria de elevación. En el apartado de la maquinaria de elevación en obra podemos distinguir varios equipos. En este tema vamos a tratar los maquinillos, también conocidos como cabrestantes mecánico, y los montacargas. Se trata de máquinas polivalentes cuyo uso fundamental es la subida y bajada de cargas pequeñas o medianas, materiales de obra, escombros, etc. La configuración del maquinillo básicamente es un trípode, bastidor sobre el que se monta una columna giratoria, una caja cabrestante, una pluma, tirantes, cables y limitador de recorrido. La configuración de un montacargas consiste en mástil en montacargas, elemento que incorpora las guías sobre las que desliza la plataforma, plataforma del montacargas, recinto cerrado que sirve para transportar las cargas y la estructura auxiliar para anclaje del montacargas a la estructura de obra. Trabajos previos. Los trabajos previos comunes a maquinillos y montacargas. Planificación. En la planificación debemos determinar el uso del equipo y zona donde se va a montar, evitando interferencias con otros sistemas, zonas de paso, etc. Selección. En base a las necesidades del trabajo a realizar, haremos una selección que nos permita elegir el equipo adecuado. Explotación. Es decir, tras las correspondientes pruebas de carga y funcionamiento, iniciar los trabajos para la elevación y descenso de cargas. Fases de montaje. Normas a tener en cuenta en la fase de montaje de maquinillos y montacargas. Primero, elección de la zona donde se va a realizar el montaje del equipo. Segundo, elegir puntos de anclaje adecuados a las cargas que esté previsto transportar. Seguir las instrucciones del fabricante relativas a la manera de realizar el montaje. Tercero, revisar el estado de los equipos para garantizar que tienen todos sus elementos en buen estado. Es conveniente realizar una prueba de los siguientes elementos: motor de elevación, poleas, correas, cadenas de transmisión, cables, limitadores de recorrido y carcasas de protección. Cuarto, delimitar y proteger mediante barandillas, redes u otros medios las zonas del entorno de estos equipos. En el caso de los maquinillos, primero, colocación de travesaños o durmientes para el reparto de las cargas sobre el soporte elegido. Segundo, en el montaje tenemos que tener presente que los durmientes para el reparto de las cargas deben coger como mínimo 3 nervios del forjado. En el caso de los montacargas, primero, hay que respetar los puntos de anclaje verticales para la fijación del equipo a la fachada, previstos por el fabricante, en base a la altura y condiciones de uso del medio. Segundo, es necesario preparar una solera de apoyo nivelada, de consistencia y resistencia adecuada a la carga que tenga que soportar y a las características del equipo. En algunos casos suelen incorporar foso. Medidas de seguridad. Para los dos equipos, los riesgos principales son caídas a distinto nivel, cortes o atrapamientos con partes agresivas de las máquinas, contactos eléctricos directos o indirectos, caídas de materiales a distinto nivel, golpes contra objetos y aplastamientos. El montaje y desmontaje de estos equipos será realizado únicamente por trabajadores cualificados y autorizados. Los equipos de trabajo dispondrán del marcado CE. El montaje de estos equipos tiene que ser comprobado por persona competente, documentándose convenientemente. Se realizarán pruebas de carga antes de su utilización, comprobando su estado y funcionamiento periódicamente. Igualmente, se respetarán las instrucciones de mantenimiento preventivo, documentándolas fehacientemente, y aquellas operaciones de mantenimiento correctivo que sean necesarias. Medidas de protección individual comunes a maquinillos y montacargas. Ante el riesgo de caídas a distinto nivel, se establecerá un sistema anticaída, compuesto de dispositivo de anclajes, línea de vida, punto de anclaje, cabo de amarre, conectores, mosquetones o maillones, absorbedor de energía, arnés anticaídas. Los puntos de anclaje nunca serán al propio equipo de elevación, sino independientes del mismo. Casco de protección, calzado de seguridad con puntera reforzada, suela antideslizante y antiperforante, guantes de protección para el manejo de cargas, gafas de seguridad con cristales inastillables. Medidas de protección colectiva comunes a ambos equipos. Mantener limpias de grasas y materiales las superficies de tránsito. Protección del entorno de las zonas previstas para el montaje y uso de estos equipos, mediante barandillas de protección, redes, etc. Disponer las carcasas de protección de los equipos protegiendo eficazmente las zonas con órganos agresivos, engranajes, poleas, cables, etc. Comprobar el estado de los sistemas de alimentación eléctrica de los equipos. Realizar las conexiones por personal cualificado. Los cuadros auxiliares para las tomas de energía estarán en perfecto estado, se mantendrán cerrados en todo momento y solo serán manipulados por personal cualificado y autorizado. En el caso de equipos a intemperie, dispondrán de toma estanca y antihumedad, convenientemente certificadas. Respetar y solamente permitir el uso previsto por el fabricante.
Acotar e impedir el acceso a las zonas donde estén ubicados los equipos, evitando la coincidencia de zonas de tránsito o de paso de personas. Revisar los sistemas de parada y puesta en marcha, para evitar la puesta en marcha accidental de estos equipos. Revisar frecuentemente el estado de la instalación, anclajes, sistemas mecánicos, sistemas de retención, estado de los cables, etc. Respetar las instrucciones de mantenimiento establecidas por el fabricante. Todos los equipos dispondrán de dispositivo de parada de emergencia. Deben disponer de tomas de tierra, comprobando su funcionamiento y resistividad. Placa de indicación de peso máximo. Medidas de protección colectiva en el caso de los montacargas. Hay dos tipos, solo para subida y bajada de materiales, y los de uso mixto, que permiten su utilización por personas y materiales. Respetar exhaustivamente el uso previsto. Proteger adecuadamente las zonas de paso del montacargas para evitar el riesgo de atrapamiento durante sus desplazamientos. Disponer de puertas o barreras con enclavamiento electromecánico en las zonas de embarco o desembarco, debiendo permanecer cerradas cuando no se realicen dichas operaciones. Evitar que las cargas sobrepasen el gálibo de los receptáculos de carga. Disponer bajo la plataforma de un cordel con un trapo rojo o similar que avise con suficiente antelación la presencia y maniobra de la plataforma. Las cabinas de los montacargas para uso mixto, carga y personas, serán de tipo cerrado y dispondrán de cubierta o techo suficientemente resistentes ante posibles impactos por la caída accidental de materiales u objetos. Medida de protección colectiva en maquinillos. Primero, gancho con pestillo de seguridad. Segundo, balancín final de carrera o muelle final de carrera. Tercero, es necesario tener en cuenta, en la zona de carga y descarga de este equipo, que estas operaciones se realizan mediante un giro de la pluma hacia el interior, por lo que dispondremos de una zona de protección abatible para facilitar esta maniobra. Demoliciones menores. Trabajos previos. Hay tres etapas de actuaciones previas a la realización de los trabajos de demoliciones menores. Primero, planificación del trabajo a realizar. Segundo, desarrollo del proyecto de ejecución. ¿Qué queremos ejecutar? Consiste en realizar un estudio exhaustivo respecto a características del elemento a demoler, ubicación en medio urbano o medio rural, posible existencia de servicios afectados, en caso de existir porque sean visibles o bien por informaciones recibidas de las compañías propietarias del servicio, recabar información de los propietarios o prever la existencia de posibles elementos de amianto en aislamientos, bajantes, placas de fibrocemento, etc. Tercero, explotación de resultados. Antes del inicio de la actividad, es importantísimo realizar las actuaciones necesarias para la neutralización o corte de los posibles servicios afectados, así como posibles desvíos de tráfico peatonal o vial. Los trabajadores deben de contar siempre con la información necesaria respecto a los riesgos y procedimientos de ejecución que se van a llevar a cabo. Ejecución de la demolición. Una vez realizado todos los trabajos previos, podremos iniciar las tareas propias de la demolición. Lo primero es comprobar el estado de los apeos y de las estructuras auxiliares que se hayan colocado previamente, garantizando tanto su estabilidad como la resistencia de los anclajes a elementos estructurales adecuados. Esta operación será revisada al inicio de cada jornada y como mínimo una vez a la semana, o en el momento en que se observe alguna anomalía o movimiento extraño. Debemos iniciar los trabajos de demolición empezando de arriba abajo, es decir, en orden inverso al de la construcción. Los primeros elementos a desmontar o demoler serán los que no tengan función resistente o estructural. Es necesario disponer de los elementos adecuados para la retirada de escombros. En el caso de la presencia de materiales de amianto, estos serán manipulados por el personal especializado y empresas homologadas para ello. Hay que tener en cuenta, en los días de viento, el manejo de elementos que tengan una gran superficie, puertas de paso, ventanas, placas de cubierta, etc., prestándoles especial atención y en caso necesario se suspenderán los trabajos. Se iniciará la demolición desmontando los cercos de huecos de paso o de ventanas, prestando especial atención a la presencia de vidrios, donde habrá que utilizar los equipos de protección individual previstos para ello. Cuando exista riesgo de caída mayor a 2 metros y no se disponga de medidas de protección colectiva, será obligatorio el uso de arneses de retención o anticaídas. Se determinarán y controlarán los puntos de anclaje de estos elementos a superficies suficientemente fiables y resistentes.
La utilización de tráctiles estará reservada únicamente a personal adecuadamente instruido. Hay que revisar el buen estado de los cables y los mecanismos de retención y garantizar la resistencia de los puntos de fijación. Los medios auxiliares deberán mantenerse en buen estado. Las escaleras de mano se colocarán apoyadas en elementos adecuadamente resistentes. Su inclinación será de 70 grados. Estarán convenientemente ancladas, dispondrán de zancas antideslizantes y la zona de desembarco se sobrepasará en 1 metro. En ellas, el ascenso y descenso se realizará de frente. Se prohíbe el ascenso o descenso de cargas por ellas. En el caso de los andamios, el montaje será realizado por personal especializado. Dispondrán de escaleras interiores de acceso a las plantas o entre tramos. Estarán adecuadamente estabilizados, anclados a la fachada sobre apoyos firmes y nivelados. Evacuación de los materiales. Es importante tener en cuenta el posible reciclado de materiales. Para ello, se realizará criba previa de los mismos en el centro de trabajo. La posible reutilización de materiales exige su acopio ordenado en la obra, garantizando su inmovilidad. Para los materiales de amianto se aplicará la normativa correspondiente por personal especializado. Las principales medidas a tener en cuenta en la evacuación son las siguientes. Evitar la presencia de polvo, disponiendo lonetas que cubran los contenedores, desde los tubos de descarga tolva, en caso de escombro manual, y regar los materiales de forma ligera. Evitar la acumulación de residuos procedentes de la demolición. La acumulación máxima sobre los forjados será de 100 kilos y se ubicarán lo más próximo posible a los muros. Acotar las zonas previstas para la caída de escombros y colocar elementos amortiguadores ante posibles rebotes. El vertido de los escombros se realizará en vertederos controlados o municipales y siempre se tendrá en cuenta las instrucciones que al respecto tengan establecidas los municipios. Cuando las necesidades del trabajo exijan el desmontaje de alguna protección colectiva, se establecerá la correspondiente medida alternativa. Medidas de seguridad. Los empresarios deberán adoptar las medidas necesarias que antepongan la protección colectiva a la individual. Los equipos de protección individual más importantes son cascos de protección, guantes de seguridad, gafas, pantallas de protección ocular, cascos o tapones auditivos, mascarillas desechables y de seguridad, según la naturaleza de los trabajos, calzado de seguridad con puntera reforzada y plantillas antiperforantes en caso necesario, cinturones de seguridad adaptados al tipo de trabajo, eligiendo entre clase A, cinturón de retención, clase B, cinturón de suspensión o clase C, cinturón anticaídas. En el caso de utilizar martillos picadores, el usuario deberá disponer además de un cinturón antivibratorio. Como medidas más habituales de protección colectiva podemos referir barandillas perimetrales, con un listón intermedio y rodapié de un mínimo de 15 centímetros, con una resistencia de 150 kg por metro. Una de las protecciones colectivas más efectivas para garantizar la seguridad de los trabajadores en el perímetro es elevar el nivel de coronación del andamio aproximadamente 1,20 metros por encima del nivel del alero. Equipos básicos para primeros auxilios, botiquines de obra, camilla plegable, etc. Equipos de extinción, de acuerdo con el riesgo existente. Alumbrado y señalización de seguridad en obra. Vallador de seguridad y redes de seguridad. En los huecos menores de 1 metro cuadrado se podrán adoptar medidas de protección horizontales, garantizando su inmovilidad y resistencia. Revisar frecuentemente los pasadizos, superficies de tránsito y viseras de protección, así como la estabilidad e inmovilidad de los andamios. Al finalizar y comenzar la jornada laboral, se revisará el buen estado de los elementos. Toda la maquinaria utilizada en obra deberá contar con el marcado CE y solo se permitirá el uso previsto por el fabricante. Ascensores. El montaje de ascensores en obra nueva se realiza cuando ya se ha ejecutado la infraestructura necesaria, que básicamente consta de los siguientes elementos: foso, huecos en los forjados de las distintas plantas, cuartos de máquinas,
losa de apoyo de la maquinaria de elevación en el cuarto de máquinas, con una serie de pasatubos para los cables de cabina y contrapeso, cerramiento del hueco con fábrica de ladrillo a 3 caras, dejando convenientemente protegida la cara o superficie que queda libre donde irán en su momento las puertas. Elementos auxiliares para facilitar la elevación de cargas, fundamentalmente ganchos fijados al forjado, guarnecido y enlucido del interior del hueco. Hoy en día es muy frecuente también el montaje de ascensores en obras antiguas. Este tipo de montaje normalmente se realiza por las fachadas del edificio y suele tener como dificultad añadida a tener en cuenta la afección a terceras personas, normalmente los usuarios de las viviendas a las que vamos a dar servicio. Este tipo de ascensores suelen ser hidráulicos, lo que simplifica la infraestructura del cuarto de máquinas, que queda reducido a una pequeña dependencia, normalmente en planta baja. Es necesario planificar la solución adoptada para la instalación que se va a ejecutar de acuerdo con las peculiaridades de la edificación y el tipo de obra, de nueva planta o edificio antiguo. En el proyecto se elegirá el equipo más adecuado que, una vez montado, tendrá que pasar pruebas de carga y funcionamiento para solicitar el alta de la instalación. Fase de montaje. Primero, como primera actuación tendremos que configurar la planta de trabajo, desde la cual se va a realizar el montaje de los distintos elementos que configuran la instalación: guías, cables, maquinaria, contrapesos, recibido de puertas, etc. Segundo, elegir los puntos de suspensión de la plataforma de trabajo, de manera que garanticemos la integridad física de los trabajadores. Esta plataforma contará con elementos de protección contra caídas de altura, paracaídas, limitadores de velocidad e interruptor de parada de emergencia, además de barandillas perimetrales. Hoy en día esta plataforma suele ser la base que en su momento será el suelo de la cabina del ascensor, lo que tiene la ventaja de poder utilizar las guías del ascensor según las vamos montando. Igualmente, se utilizan los elementos que en su día configurarán el ascensor. Tercero, los huecos del frente donde van a ir las puertas estarán en todo momento protegidos hasta que estén colocadas de manera definitiva las mismas, y estas a su vez, cuando estén colocadas, estarán bloqueadas para que no se puedan abrir en esta fase del montaje y estén desmontadas las protecciones provisionales. Cuarto, en el caso de ascensor de contrapeso, este deberá estar protegido para evitar posibles atrapamientos en el nivel de foso, tanto en las operaciones de mantenimiento como en la fase de montaje. Quinto, en el caso de ascensores dobles, hay que proteger y separar ambos huecos con sistemas de malla normalizada según la normativa de industria. Medidas de seguridad. Es necesario tener presente el riesgo que implica la existencia del hueco de ascensor hasta que sea montado el equipo, y que no solo afecta a los montadores, sino a todo el personal de la obra que transite por sus proximidades. Y dado que su ubicación habitual suele ser próxima a las escaleras, lo que implica que se trate de una zona de paso. Podemos destacar un agravante más, y es que la caída por el hueco del ascensor puede ser mayor en cuanto a la altura de caída, ya que muchos ascensores suelen dar servicio a las plantas de sótano. Toda la maquinaria auxiliar utilizada deberá estar en perfecto estado de conservación, será adecuada al uso previsto y dispondrá del marcado CE. Los usuarios dispondrán de la correspondiente autorización de uso, documento extendido por el empresario o persona autorizada. Los remates para el recibido de las puertas y las guías guarnecido y enlucido se realiza normalmente utilizando el techo de la cabina del ascensor, y los operarios encargados de realizarlo se suelen posicionar en el referido techo, siendo obligado que se desplieguen las barandillas de que normalmente disponen en dicha zona para facilitar de manera segura las operaciones de mantenimiento, o bien, en caso contrario, disponer de los correspondientes sistemas alternativos de protección que eviten la caída a distinto nivel por el interior del hueco. Colocar carteles de aviso de posibles caídas de materiales o herramientas a los niveles inferiores. No permitir la realización de trabajos ni la presencia de personal por debajo de los niveles. Los trabajos dentro del hueco del ascensor se realizarán haciendo uso de la iluminación prevista para el mismo, o bien auxiliarse mediante la utilización de portátiles en perfecto estado de conservación y el oportuno aislamiento. Recomendable que la tensión de alimentación sea la de seguridad, es decir, 24 voltios. Los cuadros auxiliares eléctricos estarán homologados y convenientemente certificados. Dispondrán de automáticos de protección, magnetotérmicos, diferencial, toma de tierra, etc. Permanecerán cerrados en todo momento. Las bases para la toma de energía serán de tipo normalizado y las correspondientes clavijas de los equipos serán adecuadas a dichas bases. Bajo ningún concepto se permitirá realizar la toma con cable desnudo. El estado de los cables de alimentación eléctrica de los equipos auxiliares reunirán las oportunas medidas de seguridad. Se evitarán empalmes y evitaremos que estos cables estén tirados sobre superficies de tránsito.
En todo momento se comprobará el aislamiento y su estado de conservación. En la fase de montaje de las puertas se adoptarán las medidas de seguridad necesarias para evitar y controlar el riesgo de caída a distinto nivel, mediante la utilización de arnés anticaídas convenientemente anclado. Evitar igualmente durante el tiempo que dure esta operación el trasiego descontrolado de personal. O bien, confinar mediante barreras, vallas, etc. la zona de trabajo. No depositar materiales en las superficies de tránsito. Evitar el derrame de aceites o productos que puedan dar lugar a superficies deslizantes. En caso de derrame, este será limpiado de manera inmediata. Una vez instalado el ascensor, se prohibirá la utilización por parte del personal de obra, en tanto no esté dado de alta y con sus papeles en regla. Si una vez dado de alta se subieran o bajaran cargas, estas respetarán los límites establecidos en el equipo. Las puertas del ascensor, tanto interiores como exteriores, permanecerán cerradas en todo momento y con el sistema de enclavamiento operativo. Solo el personal autorizado dispondrá de llave para la apertura de emergencia. Equipos de protección personal. Sistema anticaídas, constituido por dispositivo de anclajes, cabos de anclaje conectores tales como mosquetones y maillones y arnés de seguridad. Casco de seguridad, incorporando en caso necesario barboquejo. Gafas antipolvo o pantalla si fuera el caso, guantes protectores, botas con suela antideslizante, puntera de seguridad y suelas antiperforantes. Cubiertas ligeras. Las cubiertas ligeras son aquellas que, por su diseño y los componentes que las constituyen, no están fabricadas para soportar el tránsito de personas ni la acopio de materiales. Se realizan con estructuras habitualmente de marcos de aluminio o perfiles de chapas de acero galvanizado e incorporan paneles de cubrición con aislantes térmicos y acústicos, inífugos y antihumedad, con lo que el resultado es una cubierta muy ligera y rápida de montar. Normalmente están conformadas por materiales ligeros, policarbonatos, chapas sándwich, tejas, etc. Las actividades que podemos referir para este tipo de trabajos son tareas de mantenimiento, preventivo-correctivo, reposición de placas u obra nueva. El montaje se debe realizar en sentido inverso a los vientos dominantes. De esta manera evitaremos que las placas se levanten por la acción del viento. Además, se realizará en sentido ascendente, es decir, del alero a la cumbrera. El anclaje se realizará con tornillos autorroscantes, siempre siguiendo las instrucciones del fabricante. Un buen sistema es utilizar plataformas de retejar, siempre convenientemente ancladas, para repartir las cargas. Las tejas curvas se fijarán sobre rastreles y las tejas hoyas se colocarán sobre una cama mortera bastardo de cal y cemento. Riesgos característicos de esta actividad. Caída de altura de los trabajadores, por colapso de la cubierta, por ser esta de materiales frágiles y no resistentes, o desde el borde de la cubierta si no disponen de medidas de protección. Caída de materiales. Riesgo de contactos eléctricos, por presencia de cables o elementos en tensión accesibles desde la cubierta como líneas aéreas de alta. Trabajos previos. Antes de comenzar los trabajos, se instalarán andamios en todo el perímetro de la cubierta y también en los huecos de patios si los hubiere. Deben tener una altura mínima de 1,20 m por encima del nivel del alero, para así tener una protección natural y efectiva en toda la zona. El andamio estará debidamente arriostrado a la fachada. Sus plataformas tendrán una altura mínima de 60 centímetros, contarán con barandillas, listón intermedio y rodapiés en todo el perímetro y dispondrán de escaleras interiores de comunicación entre niveles. Otra medida a considerar son las barandillas de seguridad, tanto en el perímetro del forjado como en los huecos mayores de 1,60 metros cuadrados. En los huecos menores se pueden colocar redes o tapas horizontales, convenientemente fijadas. Las barandillas resultan insuficientes en trabajos de cubiertas con pendientes importantes. En este caso, se utilizará además un sistema anticaídas, siendo obligatorio el uso de arnés de seguridad. El arnés se anclará a líneas de vida o a otros puntos de anclajes fijados a elementos estructurales que garanticen una adecuada resistencia. Una buena práctica es preverlos en la fase del proyecto y dejar instaladas las líneas de vida y puntos de anclaje fijos en el edificio. En los trabajos de cubiertas es recomendable trabajar a retención. Para ello, se instalará una línea de vida en la cumbrera que permita a los operarios anclar su arnés anticaídas homologado. Siempre hay que delimitar, señalizar y balizar las zonas de paso previstas. La cartelería incluirá los textos riesgo de caída de objetos o materiales, trabajos en altura, no pasar, y utilización de los EPIs adecuados a los riesgos. Especial atención se debe prestar a las operaciones de mantenimiento preventivo o correctivo, donde los medios y medidas de prevención suelen descuidarse irresponsablemente.
Es cada vez más habitual la utilización de plataformas elevadoras, lo que ha repercutido en un mayor nivel de seguridad, ya que estos equipos suelen venir con los sistemas de seguridad incorporados. Su utilización deberá ajustarse en todo momento al uso previsto por el fabricante. Prevención. Riesgo de caídas a distinto nivel. Sistemas provisionales de protección de borde, mediante barandillas, redes o elevando la altura de los andamios 1,20 metros por encima del nivel del alero. Redes de seguridad tipo S. Instalarlas bajo la zona de trabajo, montadas lo más cerca posible de la superficie de trabajo, siendo revisado su montaje por personal cualificado. Prohibir pisar sobre claraboyas, lucernarios y huecos de ventilación, y señalarlos y protegerlos adecuadamente. Una buena práctica es la incorporación de mallazo en los niveles inferiores de los mismos, facilitando su función pero evitando posibles caídas accidentales. Transitar siempre sobre los elementos resistentes, instalando pasarelas de paso, con una anchura mínima de 60 centímetros. Serán de material antideslizante y resistente. Tendrán perforaciones que limiten la acción del viento. En el caso de estar colocadas en pendiente, dispondrán de peldaños y estarán convenientemente ancladas para evitar posibles deslizamientos. Utilización de equipos de protección individual, arnés de seguridad y calzado con suela antideslizante. Riesgo de caída de materiales. No se depositarán materiales sobre la cubierta ni objetos que pudieran romperla o deslizarse a niveles inferiores. Se almacenarán en lugares seguros o convenientemente fijados. Los materiales ligeros no deberán estar sueltos, debiendo estar paletizados. Será un reparto uniforme de la carga sobre tableros para evitar un posible colapso de la cubierta y no se sobrepasará nunca la carga de uso prevista. Como regla general, no trabajar con viento de velocidad superior a 50 km por hora. En caso de lluvia o de viento, retirar cualquier material o herramienta que pueda deslizarse y caerse de la cubierta. Riesgo de contactos eléctricos. Comprobar la posible existencia de líneas eléctricas aéreas, desnudas, de baja o alta tensión. Se prohibirán los trabajos en su proximidad mientras no se garantice el correcto aislamiento de las mismas mediante barreras, desvíos, pantallas aislantes o bien se proceda a un corte temporal de la alimentación. Equipos de protección personal. Sistema anticaídas, constituido por dispositivo de anclajes, cabos de anclaje, conectores tales como mosquetones y maillones y arnés de seguridad. Casco de seguridad, incorporando en caso necesario barboquejo, gafas antipolvo o pantallas, si fuera el caso. Guantes protectores, botas con suela antideslizante, puntera de seguridad y suelas antiperforantes.